Yo primero quisiera comentar a ustedes qué es la regulación. La regulación, como se entiende aquí en México y como en general está establecido en el conjunto de los países de América Latina y del mundo, la regulación es la materialización de la política pública. Con eso ustedes pueden encontrar una gran primera contradicción en lo que se conoce como regulación energética. Porque tanto, bueno, aquí en México como pasa, por ejemplo, en Guatemala o en Costa Rica, la regulación siempre se pretende que sea que la lleve adelante un organismo de carácter autónomo, autónomo al gobierno que determina la voluntad popular, pero la regulación siempre es una materialización de la política pública. Si no hay política pública, no puedes hacer regulación, porque entonces, ¿cuál es el horizonte que estás persiguiendo en materia regulatoria? O sea, la regulación, pues es una acción que realiza el Estado para que, en función del establecimiento de una política pública, se persigan los intereses soberanos de tanto de ese gobierno, del Estado en su conjunto, este, y muy concretamente los establecidos en la política pública. Como ustedes saben, hay diferentes instrumentos de planeación y de política pública que establecen los diferentes gobiernos. Esos instrumentos de planeación tienen objetivos, metas estratégicas, indicadores, y de acuerdo a eso, la regulación tiene que estar pendiente de estos objetivos, de las metas, de los indicadores, para poder hacer los instrumentos regulatorios. De ahí la contradicción, porque ¿por qué tendrías que tener organismos autónomos que no van a perseguir los objetivos soberanos de una política pública? Esta, esta contradicción fue colocada directamente por los organismos internacionales que han financiado a los diferentes países de América Latina y del mundo a través de proyectos estratégicos o en el marco del propio incremento de la deuda por diferentes situaciones para poder tener andamiajes legales robustos que les permitan, este, pues, digamos, recuperar sus inversiones, pero a la vez también conducir los destinos de estas naciones a partir del desarrollo de la política y de la regulación. El fenómeno de la mejora regulatoria apareció en los años 80 en América Latina, con mucha fuerza. En México tuvo una configuración a principios de los 90 en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Le llamaban desregulación. Fíjense qué interesante. Esta política, digamos, internacional surgió como una desregulación. ¿Qué es la desregulación? Ni más ni menos que la pérdida de la autoridad del Estado sobre actividades estratégicas, como fenómeno también contingente de la caída de la Unión Soviética y pues la desaparición del llamado socialismo realmente existente. Ustedes recordarán que con el surgimiento de la Unión Soviética y de la economía del bienestar, del estado del bienestar como respuesta a la gran crisis económica de los Estados Unidos de principios de la mitad, de la primera mitad del siglo pasado, el Estado tuvo un mayor control sobre la economía. Solo que se le conoció como los estados del bienestar, donde comenzaron a surgir diferentes, parafraseando a Mariana Mazzucato, diferentes emprendimientos por parte del Estado que tenían el objetivo de brindar bienestar a la población. En un modelo económico donde el Estado tenía mucha más participación de la economía, tenía el control de los sectores estratégicos, controlaba una gran cantidad de cosas. Entonces, el fenómeno de la desregulación surge ante la caída de la Unión Soviética, el agotamiento del estado del bienestar por el surgimiento con mucha fuerza de la política neoliberal a principios de los años 80 y pues, la necesidad de establecer un marco referencial que les permitiera hacer una política. Esta política se le llamó la política de la desregulación y en México incluso surgió una oficina de la desregulación que hoy lleva el nombre de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Esto se los planteo para que ustedes tengan ese marco de referencia de que la mejora regulatoria surgió para desregular, para separar, para privatizar lo que el Estado tenía
en las manos públicas, para que vayamos un poco entendiendo de cómo es que van surgiendo los mecanismos de regulación o de mejora regulatoria. Entonces, bueno, pues ante esta posición emergente de la caída de la Unión Soviética y del retorno del neoliberalismo, que es propiamente el neoliberalismo, perdón, el retorno del liberalismo, que es propiamente el neoliberalismo, es que se comienza a dar una participación cada vez mayor. En el sexenio donde surge en México, donde surge la política de la desregulación, y en la SECOFI se ancla una oficina para esa desregulación, se privatizan una gran cantidad de empresas públicas en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Y entonces el sector privado comienza a tener una participación muy importante en la economía nacional. En realidad siempre la tuvo, pero conducido, rectorado por el Estado y por las empresas públicas, y ahora, pues digamos, en una economía donde ellos se servían abiertamente. Este dato es relevante porque cuando se comienza a construir en el mundo el andamiaje de la mejora regulatoria, surge igual. Pasa lo mismo en Colombia, pasa lo mismo en Panamá, pasa lo mismo en Costa Rica, en Guatemala, pero también en Estados Unidos y sobre todo en todos estos países que influenciados por el proceso revolucionario del surgimiento de la primera patria obrera en el año del 17, digamos, tuvieron mecanismos de protección o de control por parte del Estado de las economías. Entonces, bueno, pues ese es un primer fenómeno que se transforma en, en este fenómeno de desregulación. La desregulación es privatización. Y entonces comienzan a surgir procesos de resistencia a la desregulación. En el caso de México, en aquel entonces, acompañado por el Sindicato Mexicano de Electricistas, comienza a haber una férrea resistencia al proceso de privatización de la industria eléctrica por el lado de diferentes disidencias al sindicato petrolero de la República Mexicana, comienzan a haber resistencias a la privatización de petróleos mexicanos, pero no pasa así con el conjunto de empresas que privatiza el presidente Carlos Salinas de Gortari y que finalmente se concretan y hoy están en manos de la iniciativa privada, como pasa con Teléfonos de México, que viene de la misma época, o Mexloop, que mexicana de lubricantes, incluso empresas que tienen hoy participación público-privada, como la empresa Brimex, tienen su origen en ese proceso de privatización de la década de los 90. Entonces, para poderle dar una salida al proceso de privatización, quienes conducían el Estado mexicano en aquel entonces comienzan a evitar la palabra desregulación y la palabra privatización, porque generaba mucha resistencia social y le empezaron a llamar procesos de mejora regulatoria. Surge aquí en México. La privatización surge como la mejora regulatoria, cuyo objeto está en poder poner a discusión los elementos con los cuales ibas a regular una actividad económica a la iniciativa privada, con el objetivo de que la iniciativa privada los observara, los discutiera y, y en función de ello los comentara en un proceso llamado consulta pública para poder determinar si le hacía bien al proceso de privatización o a sus intereses dentro de la participación de algún mercado, y si no es así, el Estado los pudiera retirar. Entonces, fíjense qué interesante. En México, la mejora regulatoria surge acompañada de un proceso de privatización de las empresas públicas para que esa privatización se pudiera desarrollar de mejor forma. Solo que, bueno, pues no contaban con que íbamos a llegar nosotros. Entonces, esto que inició a principios de los años 90 tiene por lo menos 3 décadas de desarrollo ininterrumpido hasta la consolidación de los primeros instrumentos ya en leyes, como la Ley General de Mejora Regulatoria y los instrumentos de participación de mejora regulatoria para todos aquellos que hacemos regulación. Aquí en México,
cualquier ley que se lleve, que tenga el carácter de ley general, como la Ley General de Cambio Climático, la Ley General de Responsabilidades Administrativas o esta Ley General de Mejora Regulatoria, es de observancia, justo el carácter general, para todos los que hacemos regulación, todas las entidades públicas, todos los que participamos en la vida económica del país. Significa que la privatización fue insertada a todos los organismos públicos del Estado con la misión de desaparecer el control del Estado, el control público sobre la economía y básicamente dejar al sector privado conducir la economía a su antojo. De ahí, pues, surgieron una gran cantidad de problemas que ahorita les platico un poco para remontar cuál es la génesis y no dejarnos pues de influenciar por el canto de las sirenas, ¿no? Porque todo el tiempo se está hablando ahora de mejora regulatoria, de la mejora regulatoria, incluso ahora que pude ir al evento allá en Colombia, se habló mucho de los procesos de mejora regulatoria, pero regularmente no somos tan conscientes de dónde viene este concepto. Por eso les he dicho en muchas ocasiones, también lo dije allá, que se apoderaron de los conceptos tanto de la lucha y nosotros nos hemos apropiado de de sus propios conceptos, pero sin la posibilidad de redefinir qué significan estos y esa es la parte que nosotros de la que vamos a hablar ahorita. ¿Cuáles son las mejores prácticas de mejora regulatoria? En la Constitución de México aparece en el artículo 25 de la Constitución que estamos convocados al desarrollo nacional tres sectores: el sector público, el sector privado, pero también el sector social. ¿Quiénes son el sector público? Pues bueno, el conjunto de instituciones que le damos vida a la vida pública de México, todas las instituciones gubernamentales, tanto federales, estatales y municipales. Allá creo que serían nacionales, provinciales y municipalidades que digamos de alguna forma intervenimos en la economía nacional. ¿Cómo intervenimos? Con inversiones, con regulación, con lineamientos, con política para darle salida a la economía nacional. El sector privado, que tanto aquí en México como allá en Colombia, funciona exactamente igual, de alguna forma más agresivas que otras, pero digamos igual. Y el sector social. El sector social aquí en México está entendido como cooperativas de trabajadores, de productores agrícolas, de campesinos, es decir, aquellos que participan en la economía social y solidaria, que en su propia organización generan una economía que permite el bienestar de su propia comunidad, así está definido en la propia ley. Entonces, derivado de eso, nosotros anclamos este concepto de la mejora regulatoria ahí. Porque ¿a quién tiene que regular la mejora regulatoria? Pues a los que participan de la economía. ¿Quiénes participan de la economía? El sector público, el privado y el social. Esto como una nota, porque yo no he revisado la Constitución de Colombia, pero si esto llegara a aparecer, digamos, de alguna manera similar, por nuestra propia génesis y por la cultura y la política que nos une también en Colombia, pues lo primero que tendría que hacer alguna posición de mejora regulatoria es a reconocer a los tres actores dentro de la economía nacional para que estos tres actores de manera armoniosa participen en el desarrollo de la economía nacional. Entonces, de ahí que también en el artículo 25 de la Constitución mexicana establece que los organismos que regulamos deben de estar observando todo el tiempo el interés general. ¿Y qué es el interés general? El interés común, el interés de la colectividad, la cumplimentación de los objetivos nacionales como parte de esa comunidad. De ahí la importancia, de ahí la importancia de entender que en nuestro caso una práctica de mejora regulatoria implicaría la participación armoniosa de los tres sectores para el desarrollo de las metas colectivas. Esto es importante, es clave incluso, si no está en ley, hacer una iniciativa de ley que permita hacer ese reconocimiento, porque entonces así ya tenemos vislumbrado claramente cuál es el objetivo que persigue la economía desde el punto de vista de la participación de los diferentes actores. Generalmente, en muchas constituciones de América Latina, el sector social no está declarado y se piensa, desde mi punto de vista, de manera errónea, que el sector público puede representar al sector social, pero eso no necesariamente es así.
porque el sector público tiene que velar por el equilibrio tanto de políticas públicas como de inversiones entre todos los sectores, digamos, es el que permite rectorar a todos los demás, y el sector social puede establecer una economía comunitaria, una economía regional, participativa o no participativa, pero digamos que se mantiene en el nivel, en un cierto nivel de cosas, y eso tiene que estar forzosamente reconocido en algún instrumento. Es el primer tip que yo les recomendaría. Entonces, ¿cuál ha sido una mejor práctica regulatoria? Esta, vigilar que ninguno de los tres actores convocados al desarrollo nacional tenga una prelación superior al otro si no está establecido en la ley. En el mismo artículo 25 de la Constitución dice que el sector público le tiene que abrir la puerta al sector privado y al sector social, pero no dice permite que el sector privado gobierne la economía o permite que el sector social apenas sea un apéndice. Tú que estás convocado a garantizar las condiciones de participación tanto del sector social como del sector privado, facilita la entrada, pero no le des prelación. Y esto viene, eso no se ha reformado hace décadas. Por lo tanto, cuando surgieron los procesos de mejora regulatoria en México, fueron ilegales, fueron inconstitucionales, porque se le dio paso a que la iniciativa privada gobernara el destino de todos y cada uno de nosotros sin que fuera constitucional. Entonces, bueno, pues eso es un elemento, digamos, significativo, importante. Eh, desde esta perspectiva, tenemos, y ya me voy a enfocar al sistema energético. Tenemos un sistema energético que únicamente puede ser conducido por el Estado. Entonces, si el Estado es el único que puede conducir el sistema energético, el Estado es conducido por el gobierno en turno, como incluso se ratificó en la región donde nos conocimos Germán y yo, y hay un mandato para que el sector público rectore a los otros dos sectores y les permita su desarrollo. De ahí es que nosotros pudimos enlazar que la política energética o la política energética y a su vez la regulación, que nosotros le damos vida a la política como reguladores, tiene que estar en armonía con el interés general y con la participación de todos, pensando en que se tienen que cumplir los objetivos colectivos, los objetivos generales de la nación. Entonces, la primera conclusión que surge de ese proceso es la revisión legal. En dónde estamos normativamente? ¿En dónde estamos legalmente? Que nos permita hacer que esto sea una realidad. Porque tanto en Colombia como en México venimos de sendos procesos de lucha donde la apropiación de los bienes públicos por parte de un sector de la población ha sido una realidad. Pero en México casi nunca lo pudieron llevar a un terreno de la Constitución por el enorme crecimiento de la resistencia popular, a una modificación significativa a la Carta Magna. Recordemos que la Carta Magna de México viene de un proceso de lucha revolucionaria del año de 1917, y que si bien no plasma todos los intereses de los sectores que disputaron la revolución, también es cierto que quedó muy arraigada la Constitución en amplios sectores y básicamente pues sin la posibilidad de que se le hicieran cambios profundos. Aunque en muchas ocasiones los gobiernos procuraron dejarla en letra muerta, no ha sido así necesariamente con el conjunto de derechos reconocidos en la Constitución. Digamos eso. Una primera práctica de mejora regulatoria es asegurarnos que el interés general sobrevive en la Constitución. Y si está en la Constitución, que a su vez esté establecido en las leyes y los reglamentos que le dan vida al conjunto del Estado-Nación para que se pueda invocar. En el caso del sistema energético, tenemos en México un sistema energético muy complejo. 84.4% recargado en combustibles fósiles de acuerdo a la matriz de energías primarias, de la cual trata de despuntar una participación mayor de la electricidad producto de fuentes renovables para tratar de alcanzar un escenario de transición. Pero eso no puede ser más que conducido por el Estado y por quien administra el Estado, porque solo ese grupo que administra el Estado puede observar el sistema energético de conjunto. Esto yo se los planteaba en la reunión de Colombia.
Cuando la iniciativa privada habla de transición energética, está generalmente hablando de sustitución tecnológica o de mejoramiento en algún proceso de eficiencia o de participación en alguna parte de la cadena de valor, pero no pueden ellos hablar de transición energética, porque la transición únicamente puede ser conducida por el Estado-Nación, porque la transición es hacia esa matriz de energías primarias. Entonces, de ahí la regulación, si la política pública está hablando de transición energética, la regulación tiene que facilitar el conjunto de instrumentos para transitar de esa matriz, no solo desde el punto de vista de la generación de energías renovables, como frecuentemente están bombardeándonos, sino también del transporte o la transmisión, de la distribución, de la comercialización y de los equipos de usuario final, de usos finales de la energía asociados a los usuarios finales del sistema energético. Esa es una cosa importantísima que generalmente perdemos de vista. Entonces, la buena práctica regulatoria está en eso. ¿Cómo equilibramos la participación de los demás sectores persiguiendo los objetivos finales? Entonces, el sistema energético del cual, digamos, estemos hablando, y una vez que se ha instalado esa política pública, debe de garantizar la oportunidad al conjunto de los participantes para que pueda ser conducido de manera armoniosa. Por eso nosotros cuando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estableció que había un proceso de transición energética, le dimos las herramientas para que la transición se pudiera desarrollar en todo el sistema energético, no solo la generación y no solo el consumo, sino en todo. Y la eficiencia energética como transversal a todo el sistema energético. Entonces, y de ahí creamos instrumentos regulatorios que establezcan un poder regulatorio por parte del Estado. La segunda enseñanza. El poder regulatorio del Estado está disminuido por las grandes inversiones de las transnacionales, tanto en México como en el conjunto de América Latina. Eso no es un error de los gobiernos que tuvimos, es una meta, fue un objetivo. El debilitamiento del Estado-Nación fue un objetivo porque eso permitió prácticas extractivistas, prácticas de desarrollo de política energética o de inversiones energéticas, perdón, sin el más mínimo control. La regulación, el primer elemento que tiene es el control y el segundo elemento es la seguridad. Si no hay control y seguridad y estas van a la par, entonces es una política totalmente extractivista que únicamente se beneficia de las inversiones para obtener qué cosas, retornos y utilidades. Y si pueden ser digamos, al menor costo para el inversionista, aunque fuera el mayor costo para los países receptores de esas inversiones, pues que mejor, porque pues así incrementamos las utilidades. Un ejemplo, aquí en México, con los combustibles. Al desarrollarse el proceso de privatización de la cadena de suministro de combustibles y de expendio de combustibles, no se crearon, el regulador, que no estaba observando el interés general, no creó los instrumentos de vigilancia y control, de seguridad y control para las actividades que estabas aperturando, que es lo que pasa al día de hoy en México. En México, si tú cargas en una estación de servicios, tienes el 30% de posibilidad de que la gasolina que te están vendiendo es algún tipo de adulteración, tenga algún tipo de adulteración, con presencia de alcoholes, con presencia de naftas, o de cualquier otro tipo de aditivos que no están hechos para ser combustionados en un vehículo, lo que está generando problemas al Parque Vehicular de México, problemas de contaminación, y además es parte de un gran mercado ilegal de adquisición de basura que viene de Estados Unidos, del sector de petrolíferos, particularmente de Texas, que se vende en México como si fuera gasolina. ¿Pero por qué pasó eso? Porque la regulación no estableció mecanismos de vigilancia, de control y de seguridad para el conjunto de la población, que somos los receptores. Entonces, la regulación no tiene que perder de vista que hay un receptor de los beneficios de la apertura económica. ¿Quién es el receptor? Somos toda la población, no el 1% que controla las inversiones, ni tampoco necesariamente el sector público. Somos la población.
en general. En el caso de México, los 125 millones de personas que conformamos el territorio. Entonces, de ahí la importancia que se creen los instrumentos de vigilancia, de seguridad, de control y seguridad, para que una buena práctica regulatoria realmente recaiga en la mayoría de la población. Entonces, eh, digamos, esa fue la consecuencia de recargárselo exclusivamente al sector privado el control de la economía. Porque, ¿qué es lo que busca el sector privado? ¿Cuál es la natura del capitalismo? Tener eh, cada vez que inviertes, recuperar la inversión y tener utilidades. Por eso todas estas anuncios de inversión que generalmente que ustedes han de haber escuchado en sus países y también en México cada rato se hacen, pues no necesariamente es lo mejor para nosotros, porque muchos de esos mecanismos de inversión están atados a procesos de arbitraje internacional, que como hay un caso escandaloso aquí en México que se llama Cálica, una empresa que tenía expectativas de inversión por miles de millones de dólares, como el gobierno de México la ha intervenido por daños ambientales importantes, está demandando al gobierno mexicano por esa expectativa de inversión, ¿no? Y todas las inversiones que se alojan en este país vienen con el mismo andamiaje legal. Es decir, todo aquel que quiera venir a invertir, como esa política se hizo con una política de de capitales y mercados abiertos, este, lo que ocurre es que cuando el gobierno dice que hay que sancionarlos o hay que multarlos por prácticas ambientalmente insostenibles o por básicamente extractivismo del más, del más estilo colonial eh, de, de América del siglo XVI, pues dicen, bueno, pues me voy de tu país, pero te demando por lo que yo pensaba ganar. Y eso está anclado, por ejemplo, en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, para garantizar que no los puedas, digamos, intervenir de ninguna forma. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Nosotros nos encontramos en el mecanismo de revisión y de ajustes de los convenios internacionales, pero que no es tan fácil eliminar, porque también hay presencia de los demás capitales, de las demás inversiones de los demás países. No es como que lo podamos hacer tan fácilmente. Incluso en una interpretación de los acuerdos de Viena, pues muchas veces estos acuerdos están a nivel supranacional, ni siquiera a nivel, ni siquiera han podido ser controlados por las voluntades populares que nos han traído estos gobiernos. Fíjense ustedes, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue el presidente más esperado en los últimos 40 años y no ha podido hacer cambios estructurales en el gobierno. Y ahora, bueno, pues con la elección de la doctora Claudia Sheinbaum, estamos esperando poder hacer cambios estructurales porque ya hay una mayoría calificada que incluso podría cambiar de manera profunda la Constitución y la relación económica que hay entre el sector público y privado social, que al no poder hacerlo dentro de la Constitución, pusieron candados seguros dentro de las leyes. Entonces, bueno, pues la mejora regulatoria, que ya vimos que tiene su origen en los procesos de privatización, se puede orientar al interés general siempre y cuando nos enfoquemos, digamos, a tratar de hacer los procesos de reforma y ajuste que pueden existir tanto en la Constitución como en las leyes para poderle dar vida a ese interés general. La mejora regulatoria no tiene sentido si no está observando el interés general, es decir, el interés colectivo, las metas nacionales y los objetivos como Estado-nación. Y eso se le puede aplicar a todo, tanto al tema ambiental, al tema energético, al tema de aguas, al tema económico, etcétera, etcétera. Y naturalmente hay resistencias, sobre todo pensando, como en el caso de ustedes, el caso del gobierno del presidente, convives con los procesos que estaban instalados anteriormente, como planteaba Antonio Gramsci. Lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir. Y en el Inter surgen los monstruos, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los monstruos para nosotros? Básicamente el Poder Judicial de México y el conjunto de instituciones heredadas que impiden que pueda haber un cambio más profundo. Entonces,
con esas reflexiones, pues me gustaría un poco escucharlos para saber qué podríamos abonar en el resto del tiempo que nos queda. Compañero Walter, muchas gracias. Si algún compañero de la sala desea preguntas, inquietudes, aclaraciones acerca de la charla, bienvenidos. Hola Walter, Germán, muchísimas gracias. Julián Mendoza de Cintalecol, Zona Centro. Walter, nosotros pues digamos acá tenemos una situación con la CREC de Colombia que digamos no viabiliza como quisiéramos los proyectos que tenemos en cuanto al tema del gas y sobre todo pues también el tema del expediente tarifario. Entonces queríamos de pronto conocer desde la experiencia de México algún tip, alguna recomendación que nos pudiera apalancar para que cuando también hablemos con ellos, decirles, miren, México, esta es la regulación, o lograron incorporar de pronto en su expediente o en sus tarifas esta estrategia para que pues, los proyectos se viabilicen un poco más y no dependan necesariamente del privado. Gracias. Claro que sí. Bueno, miren, nosotros en materia de gas natural sí hicimos los ajustes correspondientes en la regulación para esto mismo que les acabo de plantear. ¿Cómo reconocer el interés general? Primero, lo que hay que hacer con esa comisión de Colombia, no tengo conocimiento de cómo está constituida, pero sí sería importante ver cuál es el andamiaje legal. Recuerden, si es una comisión de regulación, sea esta la que sea, tiene que estar necesariamente sujeta a la política pública. Si la cree no está sujeta a la política pública, entonces está actuando, digamos, contrariamente a los destinos del Estado-Nación, porque la regulación es, por principio, la materialización de la política pública. Entonces, no puede haber una CRE que ande por su rumbo sin estar observando la política pública. Entonces es lo primero que hay que observar. Y hay que hacer un estudio de cuál es el andamiaje legal en la cual está soportada. ¿Qué hicimos nosotros? Antes en las tarifas de gas natural, tanto para distribución y transporte, el permisionario se encontraba en una especie de régimen que todo le favorecía. Podían declarar para las inversiones y reconocimiento de tarifas autos último modelo de prestigiadas y grandiosas marcas, sobre todo europeas, casas, todo tipo de cosas que permitieran que básicamente el modus vivendi y toda la economía relacionada con los dueños, los tenedores de los permisos, se reconocieran en las tarifas. Entonces, por lo tanto, la tarifa es muy alta. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? En un mecanismo sano de participación y de recuperación de capital, no se puede, en un mecanismo tarifario, no se puede reconocer nada que no esté asociado estrictamente a la actividad permisionada. Y eso planteando en que ni los autos, ni las casas, ni las becas de los hijos, ni de las amantes, ni el veterinario del perro puede estar reconocido dentro del mecanismo tarifario. Y aunque suene ridículo, así era en el caso de México. ¿Para qué? Pues eso les permitiera recuperar todo, absolutamente todo, a través de la tarifa. Pues, ¿qué es la tarifa? ¿Cuál es la diferencia entre un precio y una tarifa? Bueno, pues en la tarifa es la tarifa la regula los gobiernos o los estados como un mecanismo que permita una recuperación de la propia inversión, este, reconociendo el alto impacto social que tiene la actividad y por la cual te están permisionando para que la realices. Pero es una actividad regulada. Si es una actividad regulada, pues entonces este tipo de prácticas no pueden aparecer. Otro tema que teníamos nosotros ahí, eh, el particular se le permitía conocer cuál era la tarifa que le iba a aplicar después de que te daba a conocer todos los activos que ponía a consideración y todavía hacer ajustes para que siempre le favoreciera. Entonces, si su expectativa de inversión era X, una vez que le pusieras la puesta a vista de la tarifa, podía tener X más y tener un gran negocio. Eso nosotros lo eliminamos. Eso el regulador lo puede hacer
Si la política pública está enfocada al beneficio de las amplias mayorías, el regulador le puede poner un nivel, un margen de operación al gasero para que no recupere todas las inversiones que pretende recuperar en un mecanismo de control. Ahí lo que me parece que hay que ver es el andamiaje legal y si el Estado y si el gobierno de Colombia puede remover libremente a los que pertenecen a esta Comisión Reguladora de Energía de Colombia para poder llevar, digamos, estos elementos de política pública a materializarse en la propia regulación, pero no puede ser de ninguna otra manera. Si el regulador no está atendiendo la política pública, no está regulando, simplemente es un facilitador de inversiones, pero no está estableciendo ninguna regulación. La regulación, insisto, es una materialización de la política pública. Y eso lo sé porque la OCDE, que tiene presencia en estados como Colombia y México, fue la que hizo estos manuales de mejora regulatoria, tanto en Colombia como en México. Y aquí nosotros lo llevamos al terreno de las leyes. Entonces, si ellos lo hicieron, muy seguramente la natura con la que surgió la CRE de Colombia es exactamente la misma con la que nació en México. Entonces, por lo tanto, esta CRE se encuentra en una falta, pero el estatus, digamos, legal de esa CRE es el que hay que revisar porque la Secretaría de Energía o el Ministerio de Energía de Colombia debería de poder, o en su caso el presidente de Colombia, debería de poder remover libremente a estos comisionados si no están alineados con el establecimiento de esta política. Pero, digamos, básicamente se reduce en eso, en el control de los activos para el tema tarifario, en el acceso abierto para la participación incluso de las empresas estatales y el establecimiento de la eliminación de las puestos a vista del control tarifario para que el Estado pueda ejercer una capacidad regulatoria. Si al regulado tú le dices cómo lo vas a regular antes de que emitas la regulación, el acto de ley, pues entonces no está, el Estado es un títere, o sea, no está regulando absolutamente nada porque es a consentimiento de ellos. Lo que nos pasa con las empresas de electromovilidad aquí en México. Te dicen, es que si a mí me afectas, no emitas tu regulación. No, pues si no estamos de aquí de contentillos, si no es lo que tú quieras. Aquí hay objetivos nacionales. Esos objetivos nacionales se tienen que cumplir y por eso tienes que acatar una regulación. Entonces, de ahí es esa importancia, pero creo que todo se remite en la génesis de la propia Comisión Reguladora de Energía. Ya no sería una discusión económica, sino una discusión, digamos, del orden político. Gracias, compañero Walter. ¿De la sala alguien más, compañeros? Compañero Felipe. Un gusto, compañero Walter. Felipe Díaz, del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo, que precisamente es de Sintralecol y los otros sindicatos bioenergéticos al servicio de los trabajadores. Una pregunta y es, tú nos ilustras claramente que son de una u otra manera herederos de un Estado absolutamente cooptado por este orden corporativista y que han tenido que hacer frente a eso. Acá en Colombia, en el proceso que estamos haciendo precisamente de mirar la posibilidad de dialogar con las empresas y empresas estatales para mirar el tema de la reconversión laboral, para mirar los planes de transición energética y también temas que tienen que ver con la regulación. Nos hemos encontrado que estas mismas empresas no tienen inclusive legitimidad sobre el mismo gobierno. Entonces, donde el Ministerio de Minas y Energía y donde el Ministerio de Hacienda tienen asiento en sus juntas directivas, ellos atienden a unas políticas de confidencialidad, a políticas de seguridad de información corporativista, y uno se da cuenta que a pesar de que son públicas esas empresas, no dan la información y el gobierno tampoco tiene ese poder de armonizar, como tú bien dices, para que lo que se haga sea también para la sociedad civil. Y eso también pasa con la empresa más grande del Estado colombiano y la más grande del país, que es Ecopetrol de Petróleos,
que está en este momento queriendo también entrar a las renovables y dentro de esa misma empresa también hay una política de confidencialidad. Entonces, esa cooptación que ha habido de una u otra manera, esa lógica privada que hemos heredado, ustedes la tuvieron que enfrentar y cómo lo han hecho. Eso por un lado. Y por otro lado, sí preguntarles cómo desde la regulación, cómo han ido implementando mecanismos regulatorios para darle más cabida a esto que tú denominas la sociedad civil, en donde están obviamente los trabajadores, en donde están los otros actores, y cuál ha sido como la punta de lanza que ustedes dirían, con esto hemos podido garantizar que en estos nuevos proyectos se vaya a tener en cuenta ahí sí a esos actores que siempre han sido excluidos. Sí, claro que sí. Miren, la verdad es que han pasado 6 años ya de la administración del presidente. Se dice fácil, pero ha sido un reto muy, muy importante. Primero lo que hicimos fue de todo lo que el presidente podía acceder con el cambio presidencial, tomamos mano. Es decir, todos los organismos públicos fueron descabezados de la anterior administración y se colocó personas de esta administración que pudieran no resistirse al cambio, aunque el conjunto de la estructura, porque era imposible cambiar a toda la estructura de la anterior administración, sí tomar en cuenta que hubieran personas de libre designación para los cargos públicos que se pretendían ocupar. Es una debilidad, quisiera hacer un paréntesis de la izquierda mexicana, digamos, pensando que el gobierno del presidente se conformó desde la visión, desde la izquierda, porque no, la izquierda mexicana generalmente en los temas de energía particularmente, no es, no era como muy afín. Digamos, los procesos de lucha y resistencia contra las privatizaciones de los sectores estratégicos, particularmente Pemex, Comisión Federal, pues estuvo muy arraigada a la lucha social, pero no desde el entendimiento de la administración del sistema energético, sino, digamos, de los hitos que quedaron de la época postrevolucionaria, de la importancia de Pemex y de la Comisión Federal como palancas de desarrollo. De ahí que todo el mundo lo integró en la lucha, pero no necesariamente cuando el presidente convocó a tomar control de todo esto, la gente levantó la mano. O sea, todo el mundo quería quedarse en la Cámara de Diputados y de Senadores y seguir haciendo lo mismo que hacían antes, la lucha política. Pero ya la parte de la burocracia, del control del Estado y de cómo funcionaban las cosas, como que sí hubo una gran resistencia. La ausencia de cuadros fue un primer problema que al momento de colocar todas las cabezas nuevas, empezamos a ver la enorme resistencia que había en las instituciones para poder girar hacia el proyecto del presidente. A mí, por ejemplo, cuando me asignaron los primeros encargos en la Secretaría de Energía, yo cambié completamente todo el personal y, y aproveché la capacidad digamos, técnica que podía haber ahí, pero sin un nivel de confianza mayor para no enfrentarme a los problemas de filtración de información o a los problemas de boicot o sabotaje interno, que sí comenzó a ocurrir en Petróleos Mexicanos y en Comisión Federal de Electricidad. Cada cambio era un escándalo en los medios de comunicación porque filtraban toda la información, etcétera. Pero ese es un primer nivel de cosas. Lo segundo fue el cambio legal. Yo no sé cómo pasó ahí con la administración del presidente Petro, pero lo que se hubiera esperado por principio es el cambio en las leyes de la Administración Pública Federal, que sí o sí le corresponden directamente a él. Eh, Básicamente nosotros lo que hicimos fue dejar claro cuáles eran los mecanismos que le permitían al sector público tomar control del Estado. Entonces, de ahí, para nosotros fue clave los sectores energéticos, por supuesto, la economía, es decir, nos centramos en revisar a profundidad para evitar todo esto que a ustedes les está pasando, que a través de los mecanismos de confidencialidad que también existían en México, se vulnerara el derecho de la población, primero a saber y en segundo lugar a que las instituciones pudieran girar hacia el proyecto por el cual estaban votando, porque pues sí, estaban ahí integradas. Por eso les digo, habría que revisar un poco aquí el estado legal en el que se encuentra esta Comisión de Regulación de Colombia, porque a mí que me suena
que esta parte del ejercicio legal sí debería de haber algún tipo de mecanismo del sector público para controlarlo si es que estuvieran en una especie de carácter autónomo, porque en todos los hay. Incluso la comisión más autónoma que existe en México, hay alguna manera de poderlos controlar desde el Estado Nacional, desde el Poder Nacional, porque no pueden estar simplemente libres, manejan mucha información, incluso estratégica, que tiene que ver con la seguridad nacional de los países. Entonces, yo creo que un poco por ahí, pero tuvo que pasar eso, digamos, no fue un proceso simple, incluso el presidente se enfrentó con una serie de resistencias directamente encabezadas por el Poder Judicial para evitar que hubiera una penetración mayor de la política pública. Y en el caso de México, como también creo que pasa un poco por Colombia, el poder judicial siempre ha sido el poder detrás de las grandes corporaciones, siempre, 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 siempre. Incluso eh, cualquier persona del territorio mexicano que quisiera librar una batalla legal por cualquier situación que fuera, se enfrenta con procesos dilatorios de 3, 4, 5 o hasta 80 años, como un caso que conozco, que el Poder Judicial se propone obstaculizarlo para que sigan guardando el estado que tienen las empresas y siendo caso contrario, cuando una empresa, por ejemplo, energética, se inconformó contra las políticas que el presidente estaba elaborando, el Poder Judicial le dio amparos en 40 minutos. Yo tardé un año, no, un año, 8 meses en acreditar una personalidad jurídica para una demanda de amparo contra las licitaciones petroleras que estaban abriendo para la estea privada en el año 2017 y el Poder Judicial me la hizo cansada un año, 8 meses. Cuando por fin le gané y me dio la razón, el gobierno cambió. Entonces ya había perdido cierta materia, pues el juicio, pero, pero a una empresa energética, en 40 minutos le dio un amparo. Fíjese nada más para que entender el gran poder económico que tienen estas empresas, corporaciones, para corromper los poderes públicos. De ahí que actualmente el presidente lo que quiere es hacer una reforma al Poder Judicial para que los jueces sirvan realmente al pueblo, ¿no? Entonces, yo creo que y no sé si ha pasado así con el gobierno del presidente Petro, pero tendría que haber una gran reformulación de leyes y de los poderes que acompañan al Estado, los poderes nacionales, para poder girar hacia donde dicen ustedes. Pero creo que la clave estaría en la revisión de los andamiajes legales que nos permitan hacer que la regulación pueda tener esas consideraciones. ¿Qué hicimos nosotros en la regulación? Reconocimos a los tres actores. Acabo de tener una llamada antes que empezara con ustedes sobre un tema parecido. Hay una regulación sobre generación distribuida que tenemos que sacar. Nosotros la dividimos en tres. ¿Por qué? Porque son tres actores los que están llamados al desarrollo nacional. Insisto, el sector público, el privado y el social. Y la regulación tiene que responder diferenciadamente a los tres, porque los tres tienen intereses diferentes en la economía nacional. No puedes medir con una misma vara a todos. Es como el pago de impuestos. ¿Por qué a una empresa importante como puede ser Claro, o puede ser Telmex o etcétera, la, la tasas en impuestos, al igual que una empresa, digamos, pequeña de unos jóvenes universitarios que tratan de dar una alternativa, digamos, social? Entonces, ahí estás generando una diferencia, una igualdad que no les conviene, sobre todo a los jóvenes, porque por vía de los impuestos los terminarías pulverizando. Entonces, eh, si tú no reconoces esto de la participación de los tres actores, terminas haciendo una regulación injusta bajo el esquema de la igualdad. Entonces tienes que hacer regulaciones equitativas de acuerdo al nivel de impacto que tienen los diferentes actores en la economía nacional. Entonces, en esta regulación de la generación distribuida, estamos sujetando las inversiones del sector privado a un nivel, digamos, de competencia y al sector público que no intenta competir contra el sector privado, sino más bien darle beneficios sociales a la mayoría de la población y al sector social que lo que quiere es desarrollar una economía para mejorar sus
sus comunidades, sus ejidos, etcétera. Entonces, la regulación tiene que reconocer sí o sí a los diferentes partícipes de la economía nacional, porque si no es así, el problema que se genera es que creas condiciones de igualdad donde no las hay, o artificialmente los pones a competir, eh, donde quien va a ganar es el que tiene la capacidad de tener acceso libre, abierto a los capitales, y esto generalmente es el sector privado. Entonces, siempre eso va a ir en detrimento del desarrollo del sector público y del sector social. Entonces, un poco por ahí, eso fue lo que nosotros tratamos de hacer para darle realidad a la regulación. Compañero Walter, muchas gracias. No sé si ya son las 4. Creo que no sé si queda tiempo para más preguntas o si ya debe retirarse. Adelante. Ok, compañero, ¿alguien más de la sala desea participar en preguntas? Germán, buenas tardes. Siga, Diego. No, simplemente agradecerle al compañero Walter y darle un saludo muy fraternal porque todos estos aspectos son enriquecedores para la organización sindical y el interactuar también con sindicatos hermanos y con expertos en el tema son fundamentales. Quería simplemente darle el agradecimiento y un saludo muy especial desde por acá, desde el eje cafetero de la parte de Colombia y acá del departamento más pequeño de Colombia, Quindío, pero decirle que la casa está abierta cuando ustedes, Walter, y muchas gracias por ese conocimientos tan importantes de compartirlo con nosotros. Un abrazo muy especial. A ustedes, muchas gracias. ¿Alguien más de la sala? Si no, compañero Walter y compañera Magali, agradecerles por este espacio, desde las experiencias positivas que haya podido tener el gobierno mexicano y entender nosotros que quizás las políticas neoliberales que siempre han bajado a todos nuestros pueblos de Latinoamérica, pues han venido llegando casi que de la igual manera. En algún momento hablamos con Walter y prácticamente es lo mismo, hay unos cambios muy pequeños dentro de la regulación en la composición de las comisiones, pero en Colombia efectivamente también aquí son nombrados por el presidente, que actualmente todavía tenemos problemas para poder nombrar los comisionados. Internamente no sabemos, no entendemos todavía cuál es el inconveniente que ha tenido el presidente, pero sí, llevamos más de dados casi 2 años de gobierno del presidente y todavía tenemos comisionados temporales, ¿no? No han podido desde la presidencia nombrar en propiedad algunos. Pero bueno, eso ya lo sabrán las altas cortes, así como en las que usted anda por allá, ¿no, compañero Walter? No, pues yo Eh, creo que en general pienso, estimado Germán, que valdría la pena a lo mejor si ya hay comisionados nombrados por el gobierno del presidente, aunque sean temporales, pues a lo mejor me voy a proponer hablar con ellos para poder hacer alguna retroalimentación y enterarme un poco más de cómo es el andamiaje legal de allá y poder a ustedes ofrecerles algún análisis un poco más inteligente sobre lo que está pasando desde mi punto de vista, porque ahorita pues yo no tengo mucha claridad de cómo funcionan ustedes y como para poder quizá conjuntamente delinear alguna ruta. Lo que sí les puedo decir es de dónde venimos todos. Todos venimos del mismo problema, de esta alineación a estas políticas de la OCDE, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, que terminaron pariendo legislaciones muy similares. De hecho, México y Colombia se parecen mucho legalmente en cómo están estructurados. Básicamente nos quedamos en el mismo libro, sí, unos con más sangre fuego que otros, pero no se reciclan. Es un modelo implantado directamente desde el norte del continente, tanto en México como en Colombia, con los procesos que ya todo el mundo conocemos, de que venimos de violencia, y terror. Entonces, todas estas cosas es importante que las analicemos y eso es lo que tendríamos que meternos a la configuración. Yo podría tratar de buscar a los pares colombianos para tratar de tener alguna conversación con ellos y poderme enterar de este andamiaje y a lo mejor quizá también abrir un poco más la puerta y comentarles un poco la experiencia de cómo lo hemos hecho en México. Pero no ha sido fácil, ¿eh? Yo mismo me he estado enfrentando actualmente con el mismo gobierno mexicano
en tratar de cambiar hacia una perspectiva más hacia el pueblo. Y esas resistencias se dan porque el poder económico permea en todas las capas y en todos los procesos de lucha. Es correcto, Walter. Bueno, quizás también nosotros ahí tenemos algunos compañeros comisionados ahí conocidos, trataremos de hacer entonces también las gestiones pertinentes para poder quizás encontrarnos en algún espacio y poder mejorar esta clase de iniciativas para mejorar el proceso de la regulación en Colombia, que actualmente es un tema coyuntural para nosotros, para el pueblo colombiano. Walter, no queda más decirle, compañeros participantes, muchas gracias a los que asistieron. Eh, Estará publicado en uno de estos días la charla y para los que no pudieron estar aquí, pues la puedan socializar. Agradecerle Walter y Magali por este espacio y si no hay más comentarios, entonces no queda más que despedirnos, Walter. Agradecerle a usted y al gobierno mexicano por este aporte. No, hombre, yo les agradezco mucho la oportunidad, la gentileza de estarnos viendo, escuchando. Y por supuesto les voy a tomar la palabra pronto para visitarlos y a lo mejor puede tener algún tipo de taller. A nosotros nos interesa mucho compartir también las experiencias de ustedes. Aquí también compartir lo que pasa allá en Colombia, en México, porque creo que también hay áreas de oportunidad buenas, aquí importantes aquí en México, de las cuales podemos aprender de lo que ustedes están haciendo ahora y sobre todo de los procesos de identidad que toman los gobiernos con el pueblo. Eso es importantísimo. Yo creo que en eso ustedes nos llevan mucha ventaja. Yo creo que como tenemos un camino trazado, ustedes, nosotros, y no hay que perder el contacto para que sigamos compartiendo las experiencias. Así es, Walter y compañero, muchas gracias. Cuídense mucho, que estén muy bien. Un abrazo a todos, Buena tarde. compañeros y compañeras. Gracias, buena tarde, muchas Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Feliz tarde para Hasta luego, todos. buena tarde. Feliz tarde.